y por eso hay que cantarle. Estamos viendo el gran tema de la Biblia. Digamos que Dios, en su gran plan, pues creó la familia. Creó la familia. Dios creó la familia. Ya vimos que el primer elemento que Dios creó para formar una familia fue al hombre. Dios formó al hombre. Y ese hombre, si considerado como un varón de Dios, considerado como un esposo, como un marido de una esposa. El plan de Dios. El domingo pasado hablamos sobre el privilegio de ser padre. Es un privilegio de ser papá, de tener hijos. Es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Privilegio también de ser abuelo. Un gran privilegio de ser abuelo. Y los abuelos también tienen responsabilidad con sus hijos y también con sus nietos. De acuerdo a la Biblia, pues, eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora queremos hablar sobre el tercer punto, sobre el padre debe criar a sus hijos con sabiduría de Dios. El padre debe criar a sus hijos y nietos con sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Todo padre de familia, todo abuelo, debe tener sabiduría para poder criar a sus hijos y a sus nietos. Hay una responsabilidad grande. Como decíamos, es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. En primer lugar, es ser sabio, un padre es sabio cuando no provoca a sus hijos a ira. Es ser sabio, no provocar a sus hijos a ira. Eso es ser sabio, un padre sabio, un abuelo sabio. En la vida no tiene que provocar a sus hijos y a sus nietos a ira. Mire lo que dice allí, Efesios 6, 4a. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y a los padres de la iglesia de Éfeso y a los padres de la iglesia Getsemaní y a todos los padres de las iglesias evangélicas y a todo papá, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. El apóstol Pablo habla a los padres y en especial al papá que tiene la responsabilidad de no provocar a ira a sus hijos. Los padres de familia. Cuando Pablo escribió este consejo fue porque los padres gobernaban a sus hijos con mano dura. Los papás gobernaban a sus hijos y a sus nietos con mano dura.
Y Pablo les dice, no provoquen a ira a sus hijos. Porque gobernar con mano dura es provocar a los hijos a ira. Ahora, ¿cuántos padres sabios hay aquí, hermanos? Levanten la mano los padres sabios. Bueno, ojalá, ¿verdad? Muy bien, entonces, los padres de familia, cuando Pablo escribió este consejo, decimos que fue porque los padres gobernaban a sus hijos con mano dura, con rigidez. Eran muy rígidos, muy rígidos. Y los hijos, con sus madres, eran provocados a ira. A ira. Era una provocación a ira. ¿Qué es la ira? Es enojo. Es enojo, es desesperación, es resentimiento. Nunca eran tomados en cuenta en las decisiones. Ahora, ¿cómo estamos ahora? ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo están los padres? ¿Cómo viven los padres con sus hijos y con sus nietos? En el tiempo actual en el cual vivimos, la cosa ha dado vuelta totalmente. Ahora los padres no pueden gobernar a sus hijos. O no podemos gobernar a los hijos. No podemos guiarlos. ¿Qué es lo que falta a los padres? Es vivir en sabiduría. Es vivir en el temor a Dios y guiar a sus hijos. Pero guiarlos de acuerdo a como la palabra del Señor nos manda, sin provocarlos a ira. Vivir sabiamente con ellos, guiarlos sabiamente, corregirlos sabiamente. La corrección siempre debe de existir porque es Biblia, es bíblico. Estamos en otro extremo. No hay corrección de parte de los padres a los hijos. Ahora, no hay corrección. Y aún afuera, sabemos que la primera escuela donde se forma la familia es el hogar. Es el hogar. Es la primera escuela. La iglesia es la segunda escuela. Pero donde se forman los hijos es en el hogar. Y el padre tiene que criarlos sin provocarlos a ira, con sabiduría de Dios y en el temor a Dios. Debe entonces guiar a sus hijos. No hay corrección de parte de los hijos, pero mire que lo dice la palabra. Proverbios 13:24 dice, el que no aplica el castigo aborrece a su hijo, pero el que le ama le corrige oportunamente. Hay corrección, sí hay corrección, pero con sabiduría, pero con amor. Proverbios 10:13 dice, en los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para la espalda de los faltos de entendimiento. Qué interesante lo que dice. En los labios del entendido se halla sabiduría. Sabiduría, sabiduría de Dios. El muchacho entendido, el muchacho sabio, la señorita sabia, vive una vida que verdaderamente agrada a nuestro Dios. Y el padre se goza de tener hijos así, hijas así. Proverbios 19:18 dice, corrige
a tu hijo mientras haya esperanza, mas no se altere tu alma para destruirlo. Proverbios 22:5 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la aleja de él. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho que se deja suelto avergüenza a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará deleite a tu alma. Corrige, hay corrección. ¿Pero cómo? Sin provocarlos a ira, con sabiduría y en el temor a Dios, con amor. Hay corrección, debe de haber corrección. No debe de provocar al muchacho a ira. Decirle, tú eres un tonto. Tú no sirves para nada. Eso es, las palabras hieren y eso es provocar al hijo a ira o a la hija a ira. Entonces la palabra es la que nos debe de guiar. Y el padre sabio sabe cómo corregirlo y decirle, mira hijo o mira hija, te voy a corregir, voy a usar la vara y primero ora para castigarlo. Y después le dice, perdóname, pero tengo que corregirte. Y le pega 2 o 3, bueno, con vara, con vara. Eso es ser sabio. Pero si lo corrige con ira, lo va a provocar más con ira, a que tenga más ira. Te voy a dar duro por donde más te duele. ¡Pau, pau, pau! Ya, ¿cómo sale ese muchacho? Lleno de ira, enojadísimo. Y no va a lograr nada, el papá no va a lograr nada, porque después lo va a hacer peor. Entonces, el consejo que Pablo da a los padres es, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Si hay que corregirlo, sí, pero con sabiduría, con gracia, con amor. Y explicarle por qué lo va a corregir y cómo lo va a corregir. Si es posible, ora antes de corregirlo y de una vez le pide perdón. Eso sí se necesita sabiduría de Dios. El segundo consejo, el padre sabio cría hijos y nietos en disciplina y amonestación del Señor. Criar hijos en disciplina y amonestación del Señor. Eso enseña la Biblia. La segunda parte del versículo, Efesios 6:4b, dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra criar significa continuar dando instrucciones sistemáticas. Dar instrucciones sistemáticas a sus hijos y a sus nietos. El padre debe ser el primer instructor. Debe hacer eso. Sistemáticas, capacitando a los hijos y nietos para que respeten a Dios y obedezcan sus mandamientos, lo cual le guiará a una vida piadosa como creyentes. Hijos piadosos, hijas piadosas,
hijas que viven en el temor de Dios, hijos que viven en el temor de Dios, hijos que honran a Dios, hijas que honran a Dios. ¿Qué se puede ver ahora en la familia? Familias creyentes, cristianas. Pero a temprana edad la niña se le fue. Y se le fue embarazada. El muchacho anda en los prostíbulos. Hijos de creyentes. Así está la familia. O en las iglesias llenas de pecado, llenas de estas cosas. Aquí. ¿Y qué hacen los papás y papás especialmente cuando el hijo se le fue así? Se fue con otra mujer, anda por allá. Después de estar en la iglesia, allá anda vagando con una mujer o la señorita con un hombre. Allá en los planes, allá pecando. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Entonces, dice la palabra, disciplinas. Las disciplinas son importantes. Hebreos capítulo 12, versículos 10 y 11 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios disciplina a los hijos, a las hijas que andan mal. Dios los va a disciplinar. ¿Y para qué los disciplina Dios? Para que vivan en santidad. Cuando el muchacho, la muchacha, la hija, el hijo se va de la casa a pecar, anda haciendo lo malo delante de Dios encubiertamente, según él, va a recibir disciplina de parte de Dios. Va a recibir disciplina, porque Dios quiere que ese hijo y esa hija y que el padre haya disciplinado y amonestado a tus hijos de cómo se vive para Dios. ¿Cómo hay que vivir para Dios? La gran pregunta es, ¿a dónde van los hijos? ¿Dónde están los hijos que usted tiene? ¿Qué están haciendo? ¿Hay santidad? ¿Viven en santidad? Pues no. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina. Y hay hijos que dicen, gracias a Dios porque tuve un padre que me disciplinaba. Tuve un padre que me corregía. Tuve un padre que me instruía en la vida. Y ahora soy lo que soy porque tuve un buen papá. Eso es lo que Dios quiere. Hay a veces, hermano, que el padre se goza cuando el hijo le lleva a un hombre a la casa. Y es padre creyente, hijo, y en la iglesia, pero feliz cuando la hija le lleva a un muchacho a la casa. Inconverso, hijo del diablo, pero con una hija de Dios, y se lo lleva a la casa. Mire, papá, este es mi novio, un hijo del diablo. Y el papá feliz, bienvenido, coma, y ya vamos a cenar, vamos a comer. Así hay muchos padres. O viceversa, ¿verdad? El muchacho le lleva una muchacha no cristiana, una hija del diablo.
pero se la lleva a la casa y felizmente le dan la bienvenida, hasta le aplauden. Tal vez porque tiene un carrito que huelen a gasolina, ¿verdad? Y no le importa cómo viven, qué está haciendo, para dónde va. No hay disciplina. Tenía un maestro que decía, si su hija, ustedes van a ser padres, pero su hija o su hijo un día van a tener novio, primero que sea hijo de Dios, segundo siéntelo en la sala y que hablen ahí frente de usted. Y si va a salir, mándele el otro hijo con ella, que no vaya sola. Esas son las disciplinas. Esas son las disciplinas de vida cristiana. Así. Pero no, ahora los papás dicen, no, está bien, súbete al carro, llévesela. Ahí me la trae cuando usted quiera. ¿Ese es hogar cristiano? ¿Eso es vida cristiana? No. Como dije el domingo pasado, en el mundo hay solo dos clases de gente: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y un hijo de Dios no se puede unir con un hijo del diablo, sea hombre o mujer. Y si lo hace, ya va mal. Y le va a ir mal. Le va a ir mal. Porque no es así la vida de los cristianos, de los hijos de Dios. Así no se vive. Entonces, dice la palabra, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dan frutos de gozo, justicia en los hijos. Luego los versículos 7 y 8, regresando siempre a Hebreos 12, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué buen padre es aquel que no disciplina a sus hijos. Hay que enseñarle disciplina. Enseña a tus hijos a que ore a Dios, aprenda a orar. Enséñale a su hijo a que lea la Biblia. Enseña a su hijo a que se congregue para adorar y alabar y bendecir el nombre del Señor. Y no que usted está aquí y su hijo anda a saber por dónde. Allá por la Zunganera. Allá por el Tunco, el día domingo, va el hijo a la playa con inconversos. No anda evangelizando, se va con inconversos al Tunco. El día domingo, en vez de estar en la casa de Dios, o andar evangelizando, o andar visitando, haciendo la obra del Señor. Pero por allá andan vagando. No es así. Disciplina de vida cristiana. Cómo vivir para Dios, cómo el hijo o la hija vive para Dios y hace la voluntad de Dios. Es el padre responsable. Nadie puede ser un buen cristiano si no es disciplinado en la vida como hijo de Dios. Las disciplinas de vida cristiana son número uno. Nadie puede ser un buen creyente, un buen cristiano, si no ha aprendido disciplinas. No ora, no lee, no se congrega, no evangeliza, no discipula, no ofrenda, no diezma. Va perdido, totalmente, no tiene disciplina, anda mal.
¿quién es el culpable delante de Dios? Dios le va a pedir cuenta al papá. Dios le va a pedir cuenta al papá. Más que a la madre. Más que a la madre. Ambos, pero más al papá. Porque el papá es puesto en la familia como cabeza, como responsable de la familia. Hijos de creyentes andando mal. ¿Por qué? Porque no hay disciplina. Si el papá no le enseñó, bueno, ni él no aprendió. Es un creyente aguacate también. No le enseñó. Entonces, ahí va mal la situación, ¿verdad? Número 3. El padre sabio instruye a los hijos en el camino que conduce a Dios. El padre sabio instruye a los hijos en el camino que conduce a Dios. Versículo que todos conocemos. Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿A quién se lo dice? A los padres, especialmente al papá. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Un solo camino. Hay un solo camino que conduce a Dios. El camino es Cristo. Y por eso es que el padre debe llevar a sus hijos a los pies de Cristo. Esa es la mejor instrucción que debe darle el papá y la mamá, pero especialmente el papá. Debe ser el que instruye, el que lleva a sus hijos a Cristo. A que conozcan a Jesucristo. Es el Padre. Entonces, todo padre debe saber que hay un solo camino que lleva a Dios. Y ese camino es recto, pues conduce a la vida eterna. El padre es responsable de llevar a sus hijos a Cristo. Esa instrucción debe de ser temprana, de enseñar buenos hábitos cristianos a sus hijos. Es temprano, tempranamente. Tiene que llevar a sus hijos a los pies de Jesucristo. Esa es la instrucción. Instruye al niño cuando es niño. ¿Qué dice la palabra? Deuteronomios capítulo 4, versículo 9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Los enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, hasta los nietos. Capítulo 6, Deuteronomio 6 y 8 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Hay que enseñar a los hijos. Deuteronomios 11, 18 al 20 dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las atarás como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te levantes y cuando te levantes.
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Quién es el responsable de enseñar todo eso? El papá. Es el papá. Ser papá es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad. Los hijos. Dios busca padres que se responsabilicen de instruir a sus hijos y nietos en el temor de Dios, para que vivan en santidad, pureza, una vida limpia de pecado. Una vida limpia de pecado. El instructor es el papá de sus hijos y de sus hijas. Pero si el papá anda más perdido que la cabra de doña Juana, en la vida cristiana anda mal. ¿Qué instrucciones le puede dar a su hijo? ¿Qué ejemplo le puede dar a sus hijos? ¿Cómo puede guiar a sus hijos? Por eso, en la vida cristiana, como hijos de Dios, debemos de saber qué somos. ¿Qué es usted como padre? ¿Qué es usted como madre? ¿Instruye a sus hijos? ¿Está instruyendo a sus hijos o no? Es su responsabilidad. Terminamos. Cuarto punto. El padre sabio y responsable provee todo para sus hijos. El padre responsable provee todo para sus hijos. 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hablando a padres creyentes. ¿Provee para sus hijos? ¿Provee para su casa? ¿Es responsable de su casa? ¿Es responsable de su familia? ¿Le provee todo lo que se necesita en el hogar? Y el que no lo hace y dice que es cristiano, es peor que un incrédulo. ¿Por qué les toca ahora a las esposas ir a trabajar? Tienen que ir a trabajar. Porque el esposo, nada. Ahora no hay esposos como la Biblia manda. No hay esposos como la Biblia manda. Porque a veces la esposa tiene que irse a echar la gota gruesa, ¿verdad? Y a veces porque el esposo no da nada, no provee nada, no da nada para la familia. La esposa puede trabajar desde la casa para ayudar, pero el responsable es el esposo, de sus hijos y de su esposa, y de proveer todo lo que se necesita. Así que solteros, piénsenla bien. Hombres, jóvenes solteros que están acá, véanlo bien, véanlo bien. Si se van a casar porque ya son hombres. Y se van a casar para que la mujer lo mantenga, eso no es ser hombre. Eso no es ser hombre. Y el hombre que la mujer lo mantiene, ese hombre no es hombre. Está mal delante de Dios. ¿Verdad? No hay una buena familia. Muy bien, entonces dice el padre y su responsabilidad mayor es dar a sus hijos lo que se necesitan. Ese es un deber de todo padre de familia. Y si no lo hace, no los ama. No tiene compasión de ellos. Y es peor que un incrédulo. Es su responsabilidad proveer un techo, alimento, vestuario, educación, medicamentos. Por supuesto, todos sabemos qué es ser un padre, un abuelo. Deben establecer prioridades con su familia. Lo primero es lo espiritual y luego es lo material.
El padre responsable primero establece las prioridades con sus hijos. Primero lo espiritual y después lo material. ¿Qué dice la palabra? San Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Si no tiene amor por sus hijos, ¿cómo va a tener amor por otros? Por los que no son sus hijos, ¿cómo va a tener amor por ellos? Si no tiene amor con sus hijos. El padre es responsable de sus hijos. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios. Y cuando un padre no provee para los suyos, no los ama, no ama a sus hijos, no ama a su familia. Tiene problemas, seriamente problemas. Primera Tesalonicenses 4:9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que esto os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. La pregunta es para usted, papá, ¿ama a sus hijos? ¿Está proveyendo a sus hijos todo lo que necesitan? Primero lo espiritual y luego lo material. Sus hijos, sus hijas, viven en santidad, viven para Dios, hacen la voluntad de Dios, ¿o no? El padre que no provee para su casa y su familia, no los ama, y es peor que una persona incrédula. 1 Corintios 5, 1 y 2 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debías más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Tales pecados no se nombren entre vosotros los creyentes. Fornicación, adulterio. No, Señor. ¿Y por qué el niñito a temprana edad ya es un fornicario? La niñita a temprana edad ya es una fornicaria. Hijo de un padre creyente. Y está dentro de la iglesia en pecado. Entonces, hermanos, la familia, de acuerdo a la Biblia, hay que vernos de acuerdo a lo que dice la Biblia, no lo que dice fulanito. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? Para crear una familia que vive en santidad y que honre y glorifique a nuestro Dios. Oramos, decimos, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Esta es tu palabra, Señor. Oramos en esta mañana por cada padre de familia. Oramos por cada familia, Señor, que te conocen a ti, que vivan para ti, que hagan tu voluntad, Señor. Gracias porque nos podemos ver en tu palabra, Señor. Es un espejo para vernos cómo estamos y se nos enseña cómo debemos actuar, cómo debemos de vivir como familias cristianas. Ayuda a cada familia y a cada muchacho, a cada señorita, que en un día van a tener una familia. Que tú, Señor, les des la sabiduría y la gracia y que puedan crear hijos para honra y gloria tuya y para tu reino. Lo pedimos en el nombre de Jesús,
nuestro Señor. Amén. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Gracias, hermano Silas, por habernos traído este mensaje maravilloso.